Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Desarrollo 360 by Mapping. Hoy traemos un tema muy interesante. Primero quiero saludar a Lore, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Ale? También, muchas gracias. Ya saben, en este espacio donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora, Letia Velasco, estamos siempre abiertas para que sus opiniones, las cosas que ustedes creen, las cosas que saben, que se puedan compartir, si están o no de acuerdo con nosotras, siempre es importante saberlo, aprendemos mucho de eso. Y pues además dándoles la bienvenida a este nuevo horario. Ahora ya nos encontramos a partir de las 7 de la noche, aquí en REC Radio Empresarial. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes a esta nochecita rica, con calorcitos y vientecillos frescos. Huracanados. Que ojalá nos traigan mucha lluvia, que tanta falta nos hace. Pero luego yo digo, sí, que haya aire para que refresque. No, pero el aire se lleva las nubes. Y yo ya no sé qué quiero, si lluvia o que siga refrescando por lo menos el aire, porque sé que todos los que vivimos en esta bonita ciudad queretana pues estamos un poco agobiados por las temperaturas. Creo que es lo mismo en otras partes del país, ¿no? Sí. Todo está siendo azotado, pero aquí ya saben que la lluvia se pone medio ruda. El calor. El calor se pone medio... ¿Qué dije, la lluvia? La lluvia. O sea, la ruda se pone ruda porque no llega. Exacto. ¿No? El calor es el que está brutal. Muy pronto empieza a llover. Ay, sí, ojalá. En todo México, porque sí nos hace falta muchísima agua. Así es. Y pues el tema que nos trae hoy a esta mesa, ¿de qué va hoy, Lori? De temas de capacitación. Está muy largo el título. Son temas de capacitación laborales importantes para el talento. Para el talento. Entonces, aquí de lo que se trata es que vayamos explorando cuáles son los grupos de temas de capacitación laboral que puedan servirle a los equipos para hacer el desarrollo de talento. Nosotros lo hemos clasificado en 4 temas importantes y estos 4 temas tienen algunos puntos a verificar. Entonces, siempre acuérdense que tiene que ver mucho con todas las habilidades blandas y duras que vamos desarrollando en los colaboradores y en nosotros como personas, ¿no? También te queremos recordar que este desarrollo de habilidades tiene que ver con el propio interés de la persona. O sea, hay cosas que por más que tú quieras capacitar a alguien, si esa persona no está interesada en eso, pues va a ser como complejo, ¿no? Y también de las habilidades, porque hay veces que queremos que personas hagan cosas de las cuales no tienen esta habilidad, que también ya hemos hablado en varias ocasiones, que sí hay cosas que nos cuestan mucho trabajo y que invertir en mejorar esas habilidades de repente es nada más desgastante y frustrante, y mejor buscamos las áreas que son más fuertes en cada uno de nosotros. Acuérdense que eso ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años. Antes se buscaba mucho hacer como multidisciplinaria la persona, o sea, que tuviera multihabilidades. Que, mira, así decíamos, ¿no? Esta es su área de oportunidad, es donde no es bueno. Entonces, ayudémosle a desarrollar esa parte. Y en realidad, a últimos tiempos, lo que se ha hecho es, a ver, esta persona tiene estas áreas de oportunidad, llamémosle así, a la parte que tiene fuerte. O sea, no, ya cambia ese concepto, no es la parte que tiene débil. Tu área de oportunidad es la parte que tienes fuerte en sentido de crecer más y desarrollar hasta lo máximo esas habilidades que de por sí ya posees para que la pongas al servicio de lo que esté sucediendo, de las actividades o metas que debas cumplir. Y las demás habilidades o capacidades que no estés siendo fuerte, que no tengas pues así como nato o que te cueste mucho trabajo, buscarlas mejor en otra persona, para que entonces se puedan complementar y hagamos este tipo de trabajo colaborativo tan interesante, y que no seas tú el que sea el todólogo bueno en todo, porque lo que estaba sucediendo es que estábamos creando colaboradores que estaban todos como a medias, ¿no? Con habilidades y capacidades, como bien dice Lore, que aunque quieran no lo van a desarrollar muchísimo, entonces con habilidades muy bajitas y las que podían haber potencializado más quedándose a medias. Entonces aquí es importante tener eso en mente antes de entrar de lleno ya a estos grupos que les estamos comentando para que puedan hacer este desarrollo de talento, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quieres comenzar con el número 1? Pues sí, el número 1 son temas relacionados con el desarrollo cognitivo. O sea, esto tiene que ver con aquellas habilidades que necesitas desarrollar específicamente para llevar a cabo tu trabajo. O sea, estas sí se enfocan mucho como en cómo le hago para que tu trabajo, o sea, tus responsabilidades, tu descripción de puesto, lo lleves a cabo de mejor manera. Ajá, correcto. Y entonces aquí lo que te pedimos, o sea, lo que se sugiere para que hagas este desarrollo de este punto primero con el lado cognitivo tiene que ver con pensamiento crítico. La persona, si no tiene desarrollo de pensamiento crítico, difícilmente va a poder ver estas
situaciones de manera más, ¿cómo llamarle? Más fácil, más... Pues yo creo que con... ¿Más efectiva? Yo creo que sí sería. Más efectiva. Uh-huh. O sea, de una manera más efectiva de localizarla y poder trabajar con eso, ¿no? Recuerda que el pensamiento crítico fomenta la posibilidad o fomenta el camino para hacer distinciones en las decisiones que se vayan tomando, ¿no? Sí, porque muchas veces el otro día estaba escuchando un artículo que hablaba de qué sucede si tus habilidades para resolver problemas no son como apreciadas o no son tan alineadas con la empresa. Y muchas de las cosas que se decía es que qué tal que estás resolviendo los problemas que no son necesarios resolver y lo que verdaderamente es importante no se está resolviendo. Entonces ahí tenemos como de repente esta distinción entre a lo mejor tienes una muy buena habilidad para resolver problemas, pero el problema es que no estás resolviendo los problemas que se necesitan resolver. Y creo que el pensamiento crítico es aquello que te da como este foco de decir, esto sí se necesita, o sea, esto sí requiere de mi atención y esto no requiere de mi atención y además el saber cómo lo voy a abordar, a canalizar, ¿no? claro, y además esto al final lo que te va a dar como resultado son equipos mejor preparados para el cambio. O sea, cuando tienes un equipo con un pensamiento crítico o altamente crítico, es decir, la mayoría de tu gente tiene esa habilidad, esa capacidad, les es mucho más fácil adaptarse a los cambios que vengan, ¿no? En cualquier momento. Y acuérdate que en cualquier industria, en el mundo en general, a lo que sea, pues los cambios siempre están ahí. Sí, claro, ¿no? El movimiento es innegable siempre. Sí, eso no lo podemos detener, ni mucho menos. Hay unos que son mucho más rápidos, hay otros que nos dan cierta flexibilidad, pero normalmente te tienes que adaptar de la forma más rápida posible. Entonces, esto es lo que genera el pensamiento crítico. Hay manera, o sea, no es como, ¿y cómo le enseño a mi gente? Hay cursos, hay talleres, o sea, simplemente piensa que siempre hay manera de enseñarles a desarrollar estas cuestiones. Aquí como líder, lo único que te aconsejamos, y como decía Lore al principio, es que tú tengas mucho conocimiento sobre las habilidades y capacidades de tu equipo, porque si hay una persona que le cuesta trabajo esta parte de tener esa visión y pensamiento crítico, pues llevarlo a que lo desarrolle lo mayor posible, pero sin tampoco desangrarlo, ¿no? En el proceso. Es que yo creo que aquí hay varios factores, ¿no? Y uno, lo que hemos hablado es tener las descripciones del puesto muy claras, o sea, que la gente verdaderamente entienda para qué está ahí, cuál es su función principal, qué es lo que verdaderamente necesitan y requieren de esa persona, y luego los objetivos claros. Claro. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿para qué me quieres? Y luego, ¿qué es lo que necesito alcanzar? Y a partir de ahí, entonces, el pensamiento crítico puede ser una habilidad que se desarrolle muy enfocada. Cuando alguien tiene dificultades para tener como este pensamiento crítico en situaciones mucho más complejas. O sea, lo que haces es que le ayudas a acotar este proceso en algo que sea muy útil para lo que él tiene que realizar. Claro. Entonces lo vas llevando paso a paso, ¿no? Y además también son habilidades que se van fortaleciendo con el tiempo y la experiencia. Entonces tampoco es como que ya les voy a dar un tallercito, un curso, y mira, ya todo mundo pensamiento crítico, así brutal. Pues no, también tiene que ver con la experiencia, ¿no? Pero bueno, que sepas que sí se puede desarrollar. El siguiente punto tendría que ver entonces ya con la planeación y la organización. ¿Por qué es tan importante que tu equipo en este segmento justo del desarrollo cognitivo tenga muy clara la planeación y la organización? Pues es que también tiene que ver con esto que acabamos de hablar, que la organización y la planeación no es solamente un tema de tener una agenda bien hecha, ¿no? Que muchas veces la gente cree que si yo tengo una agenda muy ordenada y con todas las cosas que requiero ahí organizadas, eso ya significa que soy un gran planeador y que voy a hacer uso de mi tiempo. Cuando en realidad hay muchísimas variables que están afectando la manera en que nosotros utilizamos esa planeación que ya tenemos. Y tiene que ver con las situaciones emocionales. Y cuando hablamos de planeación, rara vez se toca la parte emocional de la planeación, y esa es una parte que influye muchísimo en este desarrollo de las agendas, ¿no? O sea, la planeación del tiempo no solamente es las agendas, y también influye el pensamiento crítico, donde yo tengo que empezar a ver mis actividades desde una perspectiva mucho más compleja, donde lo importante es empezar a abordar los temas de mayor relevancia
tiene que ver con esta parte de delegar, pero entonces también tendría que ver con la parte de facultar. Sí, es muy amplio. O sea, al final por eso es tan importante la planeación y la organización. Tiene mucho que ver con el conocimiento y dominio de lo que tienes que hacer, con el conocimiento y dominio de la gente que colabora contigo y de la asignación de tareas de manera adecuada. Cuando decimos asignación de tareas de manera adecuada, es justo lo que les decía Lore, no tiene nada más que ver con la acción y la actividad per se, sino tiene también que ver con la emoción que nos causa realizar esa actividad. No sé si recordarán, pero en alguno de nuestros programas pasados, y por ahí lo deberíamos recordar en algún otro momento, lo pondremos ahí con asterisco, de cómo es que se debe organizar una agenda para hacer tareas, el to-do list, a partir de cómo me siento, a partir de qué tareas son las que verdaderamente me emocionan para realizar. Y ahí es donde creo que tiene éxito la organización. Y eso tiene que ver directamente con la planeación. Entonces, acuérdate que la planeación tiene mucho que ver con el dominio que tengas de lo que vas a organizar. O sea, las tareas y tu gente. Y la parte emocional que incurre en cada una de las... Sí, como la gestión. Ajá. Entonces, ese nivel de conocimiento, pues obviamente te va a dar un equipo mucho más ágil, mucho más ligero, mucho más... enfocado. Sí, exactamente. De repente, no sé si han oído, ¿no? Que de repente decimos, ay, es que esta área está muy gorda, ¿no? O es una empresa gorda en cuanto a procesos y tal. Eso significa que hay demasiadas cosas dentro sucediendo y que lo que pudiera de verdad ser como mucho más ágil termina siendo un proceso muy largo, justamente porque la planeación y la organización parecieran que están bien realizadas y están muy bonitas en colores y en A, B, C, D, pero no están verdaderamente analizadas ni planteadas de la manera correcta para que se puedan llevar a cabo de una manera mucho más efectiva. Entonces, ahí aguas con eso, ¿no? Otro punto de esta parte cognitiva es la parte de la comunicación. Y obviamente este tema de la comunicación, y justo lo veníamos platicando hace ratito, es tan amplio y tan complejo y tan profundo que de repente se minimiza como, ay, vamos a darles un taller de comunicación, ¿no? Entonces vamos a hablarles de emisor, receptor y mensaje, lo que es la asertividad y como las reglas básicas de la comunicación, pero realmente la comunicación, el origen de problemas de la comunicación no necesariamente tienen que ver con este proceso de comunicación. Entonces, hablar de temas de comunicación, tenemos que hablar de temas, cuando se habla en equipos, por ejemplo, desde temas de confianza, temas de integración, temas de responsabilidad, y todo eso influye temas de retroalimentación, todo escucha eso, activa, el feedback, todo eso influye en los temas de comunicación, pero hay que ir, o sea, la comunicación se va construyendo, la comunicación no es un proceso que de repente, entonces yo te doy un curso y ahora ya nos comunicamos súper bien, no, porque aunque yo tenga dominadas ciertas habilidades dentro de la comunicación que sí van a mejorar la comunicación, obviamente todo ayuda, todo aporta, todo va sumando, pero para poder tener este tema de la comunicación ya más, pues es que no sé si bien hecho, no sé cómo decirle al término, significa que todos los fundamentos que llevan a esta comunicación ya están sostenidos. Porque no puedes tener una comunicación abierta, no puedes tener una comunicación de retroalimentación. No y necesitas un nivel de madurez, incluso. O sea, sí. O sea, no se da con un curso. No, y además el nivel de madurez que tienes entre las personas de tu equipo, de madurez de equipo, hablando algo ya así como el equipo en total, si no tienes un nivel de madurez óptimo, la comunicación evidentemente se va a ver dañada. O sea, un equipo que no tiene ese nivel de confianza, que no genera esas interacciones, difícilmente se va a comunicar bien. Un equipo que no escucha, difícilmente se va a comunicar bien. Un equipo que no ve ganancia en lo que el otro sabe y la visión del otro, pues difícilmente se va a comunicar bien. Son un montón de cosas que forman parte de la comunicación, pero que sin duda es necesario y obligatorio desarrollarlo al máximo nivel que cada uno de los colaboradores pueda y posea, ¿no? En esa habilidad. Y como decía Lore, sí tener muy, 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 muy claro que esto no es un taller de te voy a enseñar cómo se calcula el porcentaje, me da igual, ¿no? O sea, no es eso, no es algo que puedas con una fórmula hacer, sino es algo que se va construyendo. Aquí lo importante es poner los cimientos de una manera muy efectiva y muy sólida
para que entonces sí la construcción pueda darse de manera mucho más natural y que permanezca. Sí, porque yo creo que, o sea, yo como lo vería es que puedes tener una buena comunicación, pero muy limitada, ¿no? Dentro de los límites que se tienen, se comunican correctamente, ¿no? Eso te lo da un taller. Lo que no te da un taller, sino lo que te da esta construcción es que tenemos una buena comunicación en un espacio ilimitado. Y el espacio ilimitado incluye un montón de cosas, porque entonces ya la comunicación influye en temas de innovación, en temas confrontaciones. O sea, a veces los equipos les pasa eso. Sí, las discusiones nos ha tocado eficientes, ¿no? Nos comunicamos padrísimo. No tenemos ningún problema. Y cuando pelean, no peleamos. Pues entonces no se comunican bien. O sea, es la evasión hacia esos temas de confrontarse, de saber cómo le voy a decir, cómo lo va a tomar el otro, cómo vamos a trabajar un tema que es ríspido, pues tiene que ver con temas de comunicación también y de madurez, evidentemente. Entonces, al final es esta profundidad de la comunicación, hasta dónde la quieres llevar. Es una comunicación eficiente, limitada, pues está perfecto, ¿no? Un curso te sirve. Una comunicación profunda e ilimitada, entonces ahí sí necesitamos toda una serie de elementos que nos ayuden a que esto se genere. Y de entrada, o sea, de esos elementos para mí el primordial es generar el espacio, ¿no? Sí, para que se dé. Porque de repente pareciera mentira, pero como pensamos que el hecho de hablar ya es comunicarnos, ya, pues nos comunicamos bien, ¿no? Pero hay muchísimas cosas dentro de, por ejemplo, nunca hablamos de las expectativas, ¿no? Es difícil. Cuando llega alguien a trabajar con nosotros le decimos lo que tiene que hacer, pero no lo que esperamos de él. Entonces, en términos de expectativas es muy complejo de repente rellenar lo que el otro estaba esperando y lo que, o sea, viceversa, ¿no? Lo que yo espero de ti, lo que tú de mí, entonces no lo tenemos claro y eso puede generar muchos conflictos a nivel de comunicación, cuando en realidad no era tanto eso, sino era más bien la expectativa, que es un pedacito de la comunicación, pero que si no lo tienes claro, exacto, ¿no? Entonces esa parte es también complejo. Es complejo. Otra parte de las que les queremos hablar en estas habilidades cognitivas tiene que ver con la flexibilidad mental, es decir, llevar a tu equipo en estos espacios donde sean capaces de innovar. Y ahí me gustaría, Lore, que platicáramos un poquito sobre la innovación, porque de repente ser creativo y ser innovador pues no es lo mismo, ¿no? Y de repente pensamos que cambiarle o darle una vuelta de tuerca a una idea es qué innovador, y nada tiene que ver con innovación, sino con mejora continua. Sí, exacto. Nosotros, bueno, Ale y yo siempre hemos estado haciendo como esta distinción de lo que es la mejora continua y de lo que es la innovación. Nos gusta mucho y creemos que la innovación tiene que ver con la definición que da Simon Sinek en su libro, donde dice que la innovación es un proceso o un servicio que va a cambiar la vida del usuario, o sea, que cambia la vida de la humanidad. Si no hay un cambio y una transformación en este sentido, todo lo que se hace alrededor de un producto o un servicio es una mejora continua. Que la mejora continua debe ser un must, o sea, ¿sí? un deber ser dentro de todas las empresas y todas las personas. Un obligatorio. O sea, deberíamos nosotros de siempre estar pensando en mejora continua personal y mejora continua dentro del entorno laboral o de las empresas, ¿no? Pero la mejora continua no garantiza innovación. O sea, la mejora continua es mejora continua, nada más. La innovación, la innovación proviene de un proceso donde somos capaces de ver la vida de una manera diferente y entonces la vamos a percibir, la relación de nuestro producto o servicio, como una forma que va a modificar las actitudes, acciones o pensamientos del que lo está recibiendo. Correcto. Si no se genera ese cambio, entonces no es innovación. Ahora, ojo, yo no creo que sea un objetivo primordial el que un equipo de trabajo vaya hacia la innovación directo, porque de repente eso es lo que se exige. Es como tenemos que ser innovadores, sí, pero ni siquiera eres creativo. O ni siquiera tienes la mejora continua, mejor o sea, garantiza, ¿no? Primero de entrada lo que tienes y después... Exacto, o sea, primero lo primero, sé creativo para que esta mejora continua esté de verdad dándose y que utilice la palabra continua. Y entonces, una vez que garantizas esos procesos, si vas abriendo todos estos espacios a nivel cognitivo de lo que hemos venido hablando, ¿no? Una buena comunicación, espacios de debate, espacios de discusión, flexibilidad en el equipo, generas esta parte de la flexibilidad mental donde estás
promoviendo la creatividad, ¿no? No nada más es a través de un taller y de una capacitación, sino que de verdad, porque lo que decimos mucho Lore y yo en esto es, de nada sirve que tú lleves a tu equipo a un taller de creatividad donde les estás dando espacios y libertad y llegan a la oficina solamente a cumplir con instrucciones y órdenes. Entonces, no estás aportando absolutamente nada para lo que les estás enseñando. Exacto. Tiene que venir ahí. Entonces, cuando tú le dices a alguien, oye, esta es la meta a cumplir, a mí me parece que este es un camino de inicio, ¿qué te parece? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo le vamos a hacer? Y dejar que ellos vayan generando ideas donde muy probablemente haya ideas que tú digas, no sé si sea la mejor, pero si se puede y tienes todos los elementos para dejar que eso suceda y corra, hazlo. O sea, es la manera de fomentar e incentivar al equipo en esta flexibilidad mental que les pueda llevar a todo este camino de creatividad, de mejora continua y entonces tal vez de alguna innovación, ¿no? Sí, yo creo que sí, todo eso que te estás diciendo no se da, la innovación es muy difícil porque no existe el espacio tampoco para la innovación, ¿no? O sea, y además también eso, ojo, de repente encontramos mucha gente muy preocupada por esta parte de, es que no se da la innovación y de verdad es necesaria en tu ramo en este momento, o sea, de verdad lo necesitas ahí, pues como dice Lore, mejor primero garantiza toda tu mejora continua y una vez que te hagas el máster en esta parte donde toda tu ejecución y proceso está lleno de mejora continua, donde de verdad ves una evolución nada más en las acciones, sino en las personas, en el desarrollo, en el propio proceso, en el alcance de los KPIs, etcétera, entonces a lo mejor estarás en la posibilidad de ya entrar en un nivel de innovación. O al revés, ¿no? Dicen, es que este equipo no innova nada, pero el día que dan una idea, sí, tu idea está muy mala y no es momento, no es el lugar, no es, pues jamás van a volver a surgir ideas en ese equipo, ¿no? O sea, se tiene que dar una serie de circunstancias para que verdaderamente este tema de la innovación se pueda dar y pueda fluir. Exacto, entonces, que no sea como un parteaguas de, no, si no somos innovadores no somos nada, no. Hay equipos extraordinarios dando resultados increíbles y lo único que hacen es fijarse en la mejora continua. Que ese sí es un obligatorio. O sea, ese sí no lo puedes dejar a un lado. No, y eso tiene que ver desde ti, desde desde personal, desde la parte individual a la parte de grupo. Si en el individuo no hay mejora continua, pues también, lo que siempre decimos, todo lo que no está creciendo y moviéndose, está muriendo. Entonces, nada más abusados con esa parte, ¿no? Ahora entremos al punto número 2. Sí, aquí son los temas que tratan el manejo de relaciones interpersonales. O sea, ya vimos, ¿no? El primero es lo que tiene que ver con la ejecución de tu trabajo. La segunda parte tiene que ver en cómo le hago para comunicarme con el de al lado, ¿no? O sea, cómo le hacemos para mejorar. Y parece muy sencillo, pero uno de los puntos que integran este gran número 2 tiene que ver con las relaciones interpersonales, o sea, el desarrollo de las relaciones humanas como tal, ¿no? ¿Qué sucede cuando hemos perdido esta habilidad? Porque es como de repente algo robótico, ¿no? Tengo a mi gente, doy instrucciones, ya sabemos que tenemos la junta de 5 minutos para después de aquí salir a ver lo del día a día, ya habíamos tenido nuestras juntas previas de 40 minutos y tal, y entonces te vuelves en un número, el montacarguista, te vuelves en el gerente, te vuelves eres el título, ¿no? Y ese título te califica como persona, de repente depende de cómo lleves esas actividades. Habrá quien piensa que eres un extraordinario gerente y habrá personas que piensan que eres un inútil, porque ni siquiera saben qué es lo que tienes que hacer, pero a su parecer es ahí, no saben ni los desafíos que enfrentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la importancia de estas relaciones laborales? Pues al final la mayor parte del tiempo la pasas con esa gente, Cañón, ¿no? Es que nos guste o no. Sí. Entonces, el fomentar una buena relación laboral, yo creo que tiene que ver desde la comprensión y el entendimiento de quién es el otro. La mayoría de los malos entendidos o de los problemas se generan cuando yo no entiendo o yo creo que la otra persona está haciendo cosas de manera personal, o sea, que me las está haciendo a mí a propósito, y entonces considero que es, ¿no?, una mala persona, si ya se lo dices. Es más mi enemigo. Ajá, ¿no? Entonces me cae muy mal esa persona. Que cuando entendemos que cada una de las personas vamos a actuar desde diferentes procesos mentales y conductuales que nos van a dar como ese camino de respuestas que nosotros vamos a hacer
pero también nos va a impedir hacer o darnos cuenta de ciertas cosas. Entonces, en el momento que yo me doy cuenta de estas diferencias ahora sí que entre el otro y yo, y lo puedo comprender, muchas de estas pues, roces se eliminan, porque Totalmente. entonces yo ya me doy cuenta que la gente no hace las cosas para agredirme a mí, hace las cosas porque así es, y así le salen, y así funciona. Y que tú tienes derecho a, de esas cosas que así le salen, que no te gustan y que tal, pues hacer una petición cordial y Sí, esa claro. persona tendrá la misma obligación. En el momento en que nosotros nos empezamos a ver como lo que somos, personas, antes que cualquier otra cosa, antes que ser el ingeniero no sé qué, ¿no? El de los moldes, antes de cualquier otra cosa, somos personas y como personas, si nosotros lo vemos desde el lado de la empatía, que es un elemento fundamental para que puedas llevar a cabo estos lazos de colaborador a colaborador, te darás cuenta que habrá muchas cosas que él en su vida, como tú, pueden causar angustia, estrés, algo que te esté moviendo. No, o sea, todas las personas pasamos por cosas complejas, por problemas, por situaciones emocionales que a veces nos tienen arriba, a veces abajo, y que eso nos guste o no, impacta en nuestro trabajo. Se oye muy lindo cuando decimos, a ver, las cosas del trabajo se quedan en el trabajo, no se llevan a la casa, pero las cosas de la casa tampoco se llevan al trabajo. Yo digo, caray, ¿y cómo le hacen? O sea, cómo se dividen, cómo se quitan esta parte de ser humano y cuelgan el chaleco de casa y luego y se lo ponen y ya. No se puede, es muy complejo, ¿no? Y hay gente que es muy enfocada y muy disciplinada y que aguanta esa parte emocional y que es capaz de enfrentarse a un día de mucho estrés, dejando de lado el que tenga un hijo enfermo en el hospital. Pero eso cobra factura. O sea, ¿cuánto tiempo lo puedes llevar a cabo? Al final es una olla express y va a terminar reventando por algún lado. Entonces, la respuesta a eso es no, no se puede. ¿Qué tienes que hacer? Convivir con esas partes de la mejor manera. Y sí, fíjate que nosotros damos mucho ese consejo, ¿no? Cuando nos dicen, oye, pero ¿cómo le hago cuando estoy viviendo una situación muy estresante que pueda estarme afectando en el trabajo? Avisa, comunica. Con esos niveles de confianza y en esa apertura, si es posible decir, oigan, probablemente me vean un poco estresado, me vean un poco, ¿no? No tan enfocado, pero estoy pasando. No tienes que darle santo y seña de todo a menos que tú así lo quieras, pero sí podrías comunicarlo, ¿no? El decir, estoy pasando una situación familiar un poco complejo, no me es posible en este momento estar tan relajado como yo quisiera y probablemente me vean un poco alterado, un poco movido y estresado. Espero pues el apoyo y el entendimiento y comprendimiento de su parte, ¿no? Y ahí es donde entra la empatía también. Entonces, recuerda justo lo que decía Lore, ¿no? El poder entender que la otra persona actúa no por respuesta a quién eres tú, sino por simplemente cómo es ella. Y que entonces ahí puede haber un punto de entendimiento donde, no es personal, no me odia, solamente es jetón, así sí, es. O no me quiere molestar, solamente no lo que hace lo hace porque así lo hace. Y exacto, y entonces eso aminora la carga, ¿no? De nosotros. Y al mismo tiempo, si hay algo que no está dentro de tus negociables, que te parece que tiene que ver con más respeto, en esa posibilidad puedes hablar con esa persona y decirle, oye, mira, a mí me hace sentir de esta manera, no me gusta, creo que podemos llevarlo con un pasito más de respeto, sé que no es tu intención, pero, ¿sabes? Vas quitando como mucha carga emocional y mucha tensión de pensar que, me odia y es contra mí, ¿no? Y entonces ahí vas mejorando estas relaciones personales, que te gusten o no, son esenciales y que te gusten o no, compartes un montón de tiempo con esta gente. No, y al final creo que cuando te das ese chance de conocer más a profundidad, lo que decimos, siempre te vas encontrando tesoros escondidos. Sí, te vas a sorprender. Hay gente que de repente trae sus tesoros como muy a flor de piel, es muy fácil detectar, ¿no? Lo que tiene para dar al mundo, y hay quienes lo tienen como un poquito más guardadito, y en el momento que logras entrar a ese lugar te encuentras que hay cosas maravillosas que son mucho más valiosas que aquellas cosas que en algún momento te pudieron haber. Así es. Entonces date la oportunidad y recuerda que esto sin duda va a bajar, como les decía Lore, el nivel de conflicto está cañón, ¿eh? O sea, tener una buena relación laboral baja el nivel de conflicto, entonces es importante. El siguiente punto tiene que ver con el trabajo en equipo. Ahí sí entramos directamente a cómo le vamos a hacer para trabajar en equipo. Acuérdense que el trabajo en equipo va más allá de solamente hacer ciertas actividades en grupo, ¿no? Esa es la gran diferencia entre un grupo y un equipo, cuando en un grupo cada quien hace sus actividades para cumplir algo, y en un equipo hay como esta interacción y todos estamos en busca de un objetivo. Y entonces
el trabajo en equipo también requiere irse fortaleciendo y irse construyendo sobre ciertas bases, unas de las que ya hemos hablado anteriormente, y a partir de esta construcción, yo más que trabajo en equipo siempre, ¿no? Yo le pondría la construcción del equipo, ¿no? Porque no es un trabajo lo que haces cuando vas a trabajar en equipo, es una construcción lo que se tiene que hacer, no solamente es un trabajo. Entonces, esta construcción que hay que ir haciendo con estos cimientos es lo interesante, porque entonces se va fortaleciendo nuevamente hablamos desde la confianza, pero también la coordinación, pero también la comunicación, pero también la retroalimentación y todo. Sí, sí, sí. Influyen un montón de elementos que van a permitir que un equipo verdaderamente trabaje en equipo. Sí, y solamente recuerda que las personas que muestran disposición para colaborar, para comunicarse, para resolver conflictos, para tener, digamos que, aportes asertivos dentro de una realización, acciones y demás para un desarrollo de algún proceso, es gente que trabaja más bonito. Uh-huh. Y cuando trabajas más bonito y más a gusto, pues eres mucho más productivo, que al final eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que nuestros equipos sean altamente productivos. Exacto. Entonces, promovamos este tipo de cosas para que no nada más sea de, a pesar de todos y a pesar de quien sea, trabajemos en equipo para sacarlo. Pero ¿por qué a pesar de ti, no? Uh-huh. O sea, es más bien contigo, uh-huh. O sea, en este nivel de colaboración. Entonces, como dice Lore, al final es todo un eslabón que se va armando y que uno sin otro no va funcionando. Entonces, cuando abrimos estos espacios para ayudar a la comunicación, pero como cuando damos estos espacios a la flexibilidad mental, cuando damos estos espacios a la apertura de la creatividad y demás, vamos también fomentando estos espacios para que el vínculo laboral se vaya haciendo mucho más fuerte y que esto redunde en una buena construcción de un equipo, uh-huh. ¿no? Y el trabajo pues ya lo podrán realizar juntos una vez que está construido ese equipo a ese Exacto. nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora sí vamos al punto número 3. Sí, en ese punto no nos vamos a detener mucho porque no somos expertas en el ramo, pero sí es importante mencionarlo como parte de estas habilidades que tienen que ver con herramientas. Herramientas tecnológicas. Digitales. Temas con herramientas digitales. Todo este nuevo mundo y universo que cada día ocupa más espacios en nuestra vida, es muy necesario integrarlo dentro de las habilidades que le vamos a estar dando a los colaboradores, ¿no? O sea, acuérdense. No lo podemos dejar a un lado. Hoy sabemos que, por ejemplo, la inteligencia artificial, la inteligencia generativa es capaz de ya manejar agendas, de contestar correos, de empezar a hacer cartas, o no empezar a hacer cartas, hacer tal con direcciones que nosotros le vayamos dando, donde únicamente tendríamos que verificar y revisar qué es exactamente lo que queremos decir, de hacer traducciones, una infinidad de cosas, uh-huh. ¿no? Que como bien dice Lore, no somos expertos en el tema, pero que sabemos que hay muchas áreas donde las empresas pudieran sacar ventaja de esta cuestión digital, ya de esta tecnología. Entonces, es bien importante que todas esas herramientas que puedan nutrir a tu equipo las conozcan, uh-huh. ¿no? Porque es como de repente seguir haciendo cálculos y es como, oye, ¿por qué no usas Excel? ¿Cuál? Sí. ¿Qué? ¿No? Y eso ya suena muy viejo, uh-huh. pero es un ejemplo, o sea, es como necesitas empezar a meterte en esos temas porque en un par de años, pues eso ya, o sea, la mayoría de la gente va a tener dominio sobre eso y que no, ¿te acuerdas que habíamos dado una estadística súper interesante? Sí, pero no me acuerdo cómo era la estadística, sí. Pero sí, vamos a retomar esa estadística, pero sí. Porque era algo sorprendente, era un rollo así de, si en tantos años tú no le has metido, pero en tantos años estoy hablando de 5, sí, eran 5 años. Ajá, de no le estás metiendo ya. A 5 años, entonces ya iríamos como en 4. Sí, exacto. Así que de los 5 que tenías, ya vamos como en 4. Ya nada más me quedan 4. Si no estás metido en este rollo de la transformación con la inteligencia artificial, brother, estás como si no hablaras inglés y no manejaras computador. Sí, exacto. Sí, entonces, el movimiento es impresionante, impactante, entonces sí se necesita todo este conocimiento, generar esos espacios, generar los momentos y sobre todo la aplicabilidad, no sé si esa palabra exista. Sí. O sea, cómo lo vas a aplicar en tu entorno de trabajo para volverte más eficiente, porque estos temas ya digitales ya no es un tema nada más como que ahí los conozco y sé que existen, sino verdaderamente le leo. Sí, te digo que cada vez ocupan más espacios en nuestra vida. Son espacios inevitables, además. Aquí hay un punto que pusimos que dice entornos digitales seguros, es decir,
justo lo que decía Lore, ¿no? O sea, si hay una capacitación, si hay una enseñanza y eso que sea de verdad con toda la estructura, que no sea échenle un ojo, ahí váyanlo viendo, ahí vayan checando, porque en la medida que nosotros nos sintamos más cómodos moviéndonos en esos espacios, va a ser muy interesante. Si bien nosotros les estamos diciendo que no somos expertas en el tema porque no somos quien podemos enseñarlo, sí somos personas que estamos muy metidas en eso y que hoy hemos visto el resultado en el impacto de nuestro trabajo. O sea, cosa que nos llevaba a hacer 4 horas antes, hoy la podemos hacer en hora y media. O sea, de verdad es absolutamente impactante cómo el uso de estas tecnologías pueden de verdad redundar en una mejora de trabajo. Pero necesitas tener estos entornos seguros para que te puedas sentir cómodo utilizándolo hasta un punto de dominio, ¿no? Entonces, o sea, abusados con eso. No manden a su gente así de, ay, ¿ya viste esto? A ver, investígate, ¿no? O sea, hay profesionales que se dedican a eso y es importante no alejarnos. Así como buscamos estos entornos de capacitación y mejora continua para nuestros equipos, hagámoslo también en el área digital, que puede resultar algo bien importante. Exacto. No, y además estos espacios también de prueba y error, ¿no? Claro. O sea, entender que esto es nuevo, que esto está moviéndose de una manera muy impactante en este tema de la velocidad, entonces la probabilidad de que existan errores y que existan situaciones pues es muy alta, ¿no? Entonces también yo creo que estos espacios seguros tienen que ver con esta experimentación, te permito experimentar, te permito hacer como de repente cosas que pueden o no funcionar. Totalmente. Y entonces llegamos al punto número 4 que tiene que ver con temas relacionados del autoliderazgo. Fíjense qué chistoso, o sea, normalmente nosotras no hemos hablado del autoliderazgo, pero es un tema que me parece sumamente interesante. O sea, el que tú puedas generar espacios donde la gente sea autogestionada, de eso hablamos mucho, de la autogestión, pero no del autoliderazgo. Entonces es como llevar este nivel de autogestión a liderar tus propias habilidades para irte convirtiendo en un líder de ti mismo. Entonces, ¿hacia dónde me tengo que llevar? Hay algo que dice Lore que me gusta muchísimo, que siempre es también como una bandera que uso mucho, y es este rollo de, para llegar a ese lugar donde quieres llegar, ¿qué persona tendrías que estar siendo hoy? ¿Qué persona tendrías que estar? ¿En qué persona te tendrías que estar convirtiendo para que verdaderamente cumplas tu objetivo? Y ahí ya entran muchas cosas, ¿no? Se puede, no se puede, estoy dispuesto, no estoy dispuesto, qué habilidades, qué, etcétera. Pero esa tiene que ver con estas facultades de autoliderazgo. O sea, qué cosas me voy a empezar yo a gestionar, a dar, a dotar, a capacitar, para que entonces pueda yo entrar en ese camino y llegar a donde quiero llegar. Sí, es este tema, muchos nos llaman, ¿no? El del ownership, que tiene que ver como mucha gente lo define como el emprendurismo dentro de una empresa, que significa cómo hago que esta persona se adueñe tanto de lo que le corresponde, que sea capaz de generar toda una serie de estrategias que le permitan llegar a los resultados. Eso es como muchas veces no lo plantean, ¿no? O sea, que tiene totalmente de acuerdo con lo que dijo Ale, pero tiene que ver con, o sea, imagínate que eres el dueño de este pedacito de la empresa. Y entonces, como dueño de este pedacito de la empresa, ¿qué es lo que tienes que hacer? También hemos platicado muchas veces que para que alguien se sienta dueño de un pedacito de la empresa tiene que tener ciertas características y cualidades que te permitan adquirir ese nivel de compromiso mutuo, ¿no? Pero ahora, llegando al este tema del ¿cómo se llama? Automotivación. En los entornos laborales, normalmente la cultura te habla de que la motivación es responsabilidad de tu líder. Correcto. ¿No? O sea, la motivación tiene que venir de un lugar externo para que lleguen y te digan y entonces estén muy al pendiente de ti, de cómo le vas a hacer. La automotivación empieza a ser complejo porque acuérdense que los centros de motivación del cerebro son muy pequeñitos. O sea, no podemos estar motivados todo el día, todos los días, a todas horas. Eso es, bueno, no sí podríamos, siempre y cuando estemos activando esos centros de manera muy consciente constantemente.
pero eso es difícil, ¿no? Y es muy agotador. Entonces tenemos nuevamente que empezar con este tema del autoconocimiento para saber y entender cómo están funcionando estos circuitos de motivación que me van a permitir, es como el empuje, ¿no? Es como este momento en el que echo a andar la maquinaria, dejo que la maquinaria siga y en algún momento le tengo que volver a echar a andar, ¿no? Pero la automotivación no es algo que yo diga, yo hoy voy a amanecer muy automotivada. A ver, no, o sea, es que justo, es que la automotivación no es algo de actitud. Ajá. La actitud es muy diferente a la automotivación, porque mucha gente dice, no tengo o sea, yo tengo la actitud, estoy súper motivado. ¿Ok? Sí, se pueden las dos, claro, sí. Sería lo ideal, ¿no? Ese es lo ideal. Pero el hecho de que tú tengas una gran actitud no significa que tengas una gran automotivación. O sea, no. Necesariamente tienes que ver la ganancia, que eso es algo de lo que mucho hablamos en este circuito de la automotivación. Y muchas veces la ganancia no la alcanzamos a ver. O sea, se pierde. No sabemos por qué, pero lo tengo que lograr. ¿Por qué? Porque yo lo logro todo. Ya, así. Ya, no. Habrá momentos que eso funcione, el hecho de conseguir el logro solo por conseguirlo. Pero se agota, también es como gasolina. O sea, las ganancias y los recursos que te vas haciendo a partir de cómo te vas automotivando se gastan, ¿no? Es como un chiste. Es como las primeras 6 veces, porque el que la cuenta es muy simpático, los primeros 6 veces te mueres de risa, está padrísimo. Para la 7ª dice, ya deja de ser chistoso. Y le pongo una gran actitud, ¿no? Y entonces para la 8ª vez, mi actitud es de verdad súper fuerte, y para la 12ª vez, aunque yo tenga una gran actitud, ya es como, ya no sale, o sea, no. Ya se gastó el chiste, ya no está divertido. Entonces, aguas, porque eso también pasa. Sí, o sea, como creer que la motivación nada más es como, hoy voy a ser automotivado, no, o sea, sí necesitamos encontrar aquellas herramientas y aquellos momentos y aquellas, o sea, esas ganancias que van a hacer que yo siga motivado en el tiempo. Y también tiene que ver, muchas veces se habla con los hábitos, ¿no? O sea, ¿qué hábitos voy a generar para poder generar esa motivación? O más que nada para hacer menores las actividades que tengo que hacer desde la motivación. O sea, yo creo que estas herramientas lo que nos permite es que que yo me mantenga motivado por el menos número de cosas y Correcto. Todo lo demás venga como en automático. Correcto. Eso para mí sería como el punto de fortalecimiento. Ajá, como no quieres estar motivado de todo en todas partes. Es como querer estar feliz todo el tiempo. Ajá, exacto. O sea, quiero ser súper feliz todo el tiempo. Soy súper feliz todo el tiempo, ¡Qué cansado! Sí. ¿No puede ser normal tantito? Así, sin feliz. O sea, no te estoy diciendo, porque ojo, también nos confundimos y pensamos que cuando no eres feliz, entonces, ¿qué eres? Es triste. Y no. Eres infeliz. Eres infeliz y sabes que no es cierto. No. Entonces, es lo mismo. O sea, es como, quiero estar, es en una utopía. ¿Quiero estar automotivado todo el tiempo? Sí, pero utópicamente. ¿Se puede? No. Y el hecho de que no estés automotivado no quiere decir que estés desmotivado. Ajá, entonces exacto. No creas que vas del no pasa. O sea, entonces no hay que tenerle miedo a que hay ocasiones en las que no estamos motivados. Sí. Y entonces encontrar esos canales y esos botones y eso que nos energice hacia ese camino. Ahora, como líder, el permitirle a tu gente tener estos espacios para que vayan conociéndose. Fíjate, son 4 elementos bien importantes que tienen que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, es como estos botones que les decía Lores, qué procesos tengo que pasar yo, qué ganancias, qué circunstancias debe haber para que yo pueda generar este nivel de motivación. ¿Cómo manejo la incertidumbre? A veces la incertidumbre es un gran desmotivador, porque no nos gusta pisar sobre suelo que no conocemos. Entonces, ¿cómo hago yo para manejarme frente a la incertidumbre? Porque también eso es realidad. ¿Sabemos siempre en todo momento lo que va a ocurrir? No, imposible. Ojalá,
no seríamos humanos, ya sería otra cosa. No, pues ojalá sí sería muy aburrido, ¿no? O sea, la neta es que... no sé. Yo, ¿sabes qué? Creo que como humanos muy creativos encontraríamos otras cosas con que desafiarnos, ¿no? De, ok, ya sabemos qué va a pasar. ¿Cómo le hacemos para no saber lo que va a pasar? No sé. Haríamos cosas. Como que no me gustaría ese tema de saber todo lo que yo, va a pasar. ¿qué creen? Que yo un rato sí. Así, yo por me gustaría que fuera como un, bueno, ahorita sí quiero saber todo y no sé. Bueno, al final eso no sucede, no es posible, no es algo que tengamos así en nuestra mano, ¿no? Entonces, esa es otra. Entonces, estamos hablando de autoconocimiento, estamos hablando del manejo de la incertidumbre y también la toma de decisiones. O sea, el tomar decisiones que nos hagan sentir cómodos, eso también va a generar este nivel de ownership que hablábamos. O sea, no necesariamente, porque lo que les dice Lore es cierto, no necesariamente como líderes tenemos que enfocar a nuestro equipo a sentirse dueños de este pedacito de la empresa, porque a veces las condiciones de la propia empresa no nos hacen sentir así, pero sí podemos dirigir este ownership hacia ti mismo, ¿no? Hacia la persona. ¿Cómo puedes tú ser dueño de ti mismo? Autoconocimiento, manejo de incertidumbre, que tiene que ver con toda tu inteligencia emocional, que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, porque al no saber qué viene, no sabemos qué cambios están de frente y eso nos puede costar mucho trabajo. Tiene que ver con esta parte de toma de decisiones, que te sientas cómodo, que te sientas seguro de ti mismo en la toma de decisiones y sobre todo que te sientas capaz de ¿qué? De lidiar con lo que de aquí se desprende. Porque a veces la toma de decisiones uno prefiere no tomarla porque las consecuencias. Sí. Luego no nos gusta esta parte de, ¿cómo se llama? De hacernos responsables, ¿no? O no es que no nos guste, es que cuesta trabajo. Sí. Entonces a veces decimos, no, mejor que otros las tome en vez de nosotros, ¿no? Entonces eso puede ayudar. Y sin duda el manejo del estrés, que tiene que ver también con la parte emocional. Si el estrés no lo estás gestionando de la mejor manera, va a crear caos en tu vida. Y yo lo que siempre digo es, acostúmbrense a tener estrés. Ese sí siempre está con nosotros. O sea, sí, a veces está en menores... Lo que pasa es que, bueno, o sea, de hecho el estrés nunca es buena idea. O sea, tendríamos que aprender a gestionarlo y a no tenerlo. Pero sí distinguirlo. O sea, a lo mejor en estos tiempos en los que vivimos, el vive libre de estrés puede ser muy complejo. Muy. Pero sí, o sea, emprende, como este tema de que tiene que ver con la inteligencia emocional, de qué sí me voy a estresar, ¿no? O sea, qué cosas sí valen la pena estresarme y no estresarme todo el tiempo por todas las cosas, por todo lo que sucede en todo momento. Porque entonces sí, o sea, vivir estresado todo el tiempo sí tiene consecuencias tanto físicas, o sea, de salud, emocionales, en las relaciones, en tu capacidad, ahí sí vas a vivir desmotivado, no con falta de automotivación, o sea, si vives en el estrés continuo, sí vas a vivir desmotivado porque tu cerebro no funciona de manera correcta. Si el cerebro no funciona de manera correcta, pues ya, ¿no? Ya valiste ahí, tu vida va a ser muy compleja. Ya, y fíjate, o sea, el estrés también, por más, digo, no sé, ya el Dalai Lama y cosas así, ¿no? Aunque sí, a lo mejor, el estrés no les afecta en su vida. Nada, ¿no? Eso sí le pusieron un cerrojo, lo encerraron y listo. Pero de ahí en fuera, ni una persona que viva así en las montañas, con una vista maravillosa todo el tiempo, está libre de estrés, ¿no? Porque están pensando en la gran nevada, están pensando en, ¿no? Hacer sus suministros para el invierno, en fin, una serie de cosas que se me ocurren en este momento. Pero al final es eso, es decidir por qué sí te puedes estresar y por qué no. Y de repente, como seres humanos, elegimos más esto que nosotros conocemos como el círculo de la desesperación, donde hay cosas donde tú no... El círculo de la desesperación tiene que ver con todo aquello en donde tú no tienes injerencia, donde tú no tienes decisiones, donde por más que tú decidas no impacta en ello y cualquier cosa que hagas no va a modificar lo que ya está hecho. Y entonces, normalmente como seres humanos nos encanta engancharnos ahí. Y nos encanta preocuparnos y estresarnos de cosas que ni siquiera podemos solucionar, cuando en realidad hay otras cosas en el círculo de la influencia que sí podemos hacer, donde sí podemos tomar decisiones y sí nos podemos hacer cargo. Entonces lo que decías es como hacer esta distinción, que sí, que no. Sí, qué cosas están bajo mi control y qué cosas no. Y de las cosas que puedo controlar, cuáles son las acciones que tengo que llevar a cabo para que eso funcione muy bien, y las que no controlo, pues ya. Así es. Tratar de no estresarme. Autoconocimiento. Sí. No sé por qué siempre regresamos ahí. ¿Quién sabe? Ajá. Luego vamos a hablar un poco también de lo que veníamos hablando, esta parte de las metodologías de trabajo.
¿qué es esto, no? O sea, como yo no puedo estar automotivado todo el tiempo, todo momento, a todas horas, necesito generar ciertas metodologías que me permitan conseguir el trabajo y los resultados, esté yo o no motivado. O sea, que la motivación no sea el objeto principal de los resultados. Entonces, si yo tengo una metodología o tengo procesos ya muy bien diseñados, los procesos me van a ayudar a la continuidad. O sea, el proceso me va a ayudar a que las cosas sigan funcionando. A que te mantengas. Ajá. Y mi motivación es la que va a hacer que yo creo que la mejora continua sí tendría que ver con una automotivación, ¿no? O sea, no creo que pueda existir una mejora continua si no existe esa automotivación. Estoy de acuerdo. Pero esa mejora continua ya no entra dentro de estos procesos. En algún momento puede llegar a formar parte del proceso, ¿no? O sea, lo vas integrando. Digo, tenemos que ir desechando cada vez más actividades que no requieran de nuestra motivación para seguir adelante, para poder seguir generando cosas que sí nos estén llevando donde queremos ir. Exactamente. Entonces, no sé si me entendieron. Sí, no, oye, a mí me quedó clarísimo, yo espero que ustedes también. A ver, nada más díganme si lo que dije tuvo algo de sentido. Total, o sea, yo sí lo entendí, pero... ¿Dijo qué? No, por supuesto, o sea, al final creo que tiene mucho que ver con una red, ¿no? Les iba a decir un safety net, o sea, es como tener este empuje continuo, sin ser la mejora continua, un empuje que te permita dar los pasos 1, 2, 3, 4 con este régimen ya conocido, con este camino ya conocido, con esto que tiene resultados y que a lo mejor en ese proceso te va a permitir a ti la autogestión, el autoliderazgo para volver a encender. O sea, eso también es autoliderazgo. Al final tiene que ver con algo que ya está agendado, trazado, medido, el proceso está probado. Ya no es algo que es en lo que puedo caer con toda confianza sin necesidad de tener esta automotivación que algo innovador, o sea, algo creativo. No, esto es lo que funciona. Y entonces estoy ahí y eso también me va a permitir tener como mucho más calma. Yo siento que tener un proceso así te permite bajarle al estrés y decir, esto ya está dominado, ya sabemos cómo funciona esto. Ahora, ¿qué otra cosa puede ser distinta? Bueno, ya te puedes enfocar en otras situaciones y voltearte a ver en este nivel emocional donde puedas encontrar ese nivel de automotivación que te permita continuar con mejoras continuas y demás, ¿no? Etcétera. Entonces, innovaciones y otro tipo de cosas. Sí. Entonces, solamente queremos recordarte que estos temas son muy importantes a nivel de la capacitación laboral, porque si no, estaríamos luchando con una incapacidad de innovar. O sea, eso es un hecho. Si nosotros no nos permitimos estos pasos, la innovación difícilmente se va a dar. Sí, no va a suceder. Seguramente vamos a tener altos costos en la contratación. O sea, no nos estamos fijando en nuestros equipos, en cómo funcionan y estamos como trayendo solamente gente que va tapando hoyos en vez de desarrollar lo que decía Lore, ¿no? La construcción de un equipo. Entonces, permitir eso te va a también dar chance de ver hasta dónde es capaz tu equipo de llegar y no necesitas hacer contrataciones innecesarias que lo único que van haciendo son gordas las estructuras, como hace rato les decía, ¿no? Eso puede ser, no sé si quieras ver afectación en la calidad de la experiencia al cliente. Eso también, acuérdense que el primer, por ahí decía Richard Branson, tú cuida a tu gente y tu gente cuidará a tu cliente. Así es. Entonces, y es lo más claro, sensato al nivel de cuidado de cliente, ¿no? Sí, entonces el primer punto es si ellos se sienten cuidados, seguros y además orgullosos del lugar donde están, eso mismo lo van a transmitir a los clientes y los clientes van a estar muy contentos. Así es. Y otra cosa que en lo que impacta es si tú no generas este tipo de temas en la capacitación laboral, entonces lo que vas a tener es una imposibilidad de aprovechar los recursos, habilidades y capacidades que te da esa gente. Sí. O sea, si tú no los conoces, pues ahí se van a desaprovechar, ¿no? Y de repente, ¿sabes cómo siento que pasa en las empresas? ¿No? Con un ejemplo muy burdo, pero es como los futbolistas, que de repente hay un futbolista en un equipo que pues está en la banca, entra 3 minutos, no sé qué, y ahí medio pasa desapercibido, se cambia de equipo y, no manches, es el goleador. O sea, y no sale, y se convirtió en la estrella. Se acabó la temporada y resulta que fue el campeón goleador y así de, ¿no? Y el equipo que lo dejó ir fue como, estaba en nuestra banca, ¿qué hicimos? No, pero pues sí, brother, pero pues si no fuiste capaz de abrir estos espacios y de ver el potencial que tiene, pues se desaprovecha.
¿no? Sí, exacto. Entonces, ahí va otra cosa de esta cuestión. Y la última, pues, tiene que ver con las iniciativas y procesos, o proyectos más bien, claves, cancelados o abandonados. Uh-huh. Pasa mucho. Sí, o sea, al final sí, es que volvemos a lo mismo. Si tú crees que la gente va a estar haciendo las cosas nada más porque sí, porque está muy interesante, porque sí, no me pareció increíble, porque necesitamos hacer una mejora, porque no funciona así. Si no estamos moviéndonos, pues las cosas también se estancan. O sea, si yo estoy estancado, todo lo que está a mi alrededor va a estar estancado. O como aventarles cosas, ¿no? Porque de repente nos ha tocado ir en algunos equipos que es como, pues es que yo les dije que desarrollaran un nuevo proceso. Uh-huh. Les di hasta media hora cada lunes para que lo hicieran y pues no se ha movido nada. Pero ¿en base a qué les diste eso? Uh-huh. Pues no sé, porque pensé que podría ser algo bueno. ¿Algo bueno para quién? O sea, ¿cuál es el enfoque? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la motivación? ¿Ellos qué van a ganar? O sea, si no hay nada, pues como que ¿quién le va a querer echar ganas uh-huh. a eso, no? Entonces, sí, y además es otra de las cosas, yo creo que muy importantes, y regresando un poquito a la automotivación, que de repente creen la automotivación, es eso, ¿no? Que es como abrir cosas que pues no vienen al caso. O sea, si estás muy automotivado, entonces harás cualquier cosa que yo te diga porque tienes muchísima automotivación y no es así. No funciona así. O sea, sí requiere como muchos más elementos alrededor que nos permitan seguirnos proyectando hacia un futuro de una manera diferente. Sí. Y esa proyección tiene que ver con el crecimiento, con los planes de desarrollo, tiene que ver con muchísimas otras áreas del ser humano donde sí se complementan, ¿no? O sea, donde sí el entorno puede ayudar a mi automotivación. Y si esas cosas no existen, no significa que se me acaba la automotivación, significa que la voy a orientar hacia otro lugar. Nada más es eso. Acuérdense que esa no se agota tampoco. Eso ya se me acabó. Sí, no. ¿Y ahora dónde compro más? Sí, no venimos con una dotación limitada de automotivación. Pero sí necesitamos entender cómo funciona. Uh-huh. O sea, que es una parte de nuestro cerebro que necesita estarse activando, que solamente puede permanecer por cierta cantidad de tiempo, que varía de persona a persona, pero que se activa y se desactiva. Uh-huh, uh-huh. Y que es muy fácil que se desactive. Entonces, y también estar cómodo con eso. Uh-huh. O sea, también el saber que a veces está desactivado y está bien. Uh-huh. O sea, no es como, ay, no, se me desactivó, algo me pasó, se me cayó un pedazo, ya, no, tranquilo. O sea, no pasa nada, también hay que saber utilizar estas herramientas en el momento. Uh-huh. Sí, ahorita necesito activarlo, ¿no? Ahorita necesito más automotivación, lo voy a activar. Y no la confundas con la actitud. Ajá, exacto. ¿no? La actitud es muy diferente. Uh-huh. Esa sí te diría, trata de que siempre sea la mejor en todo momento, ¿no? Aunque las circunstancias no sean las más positivas, tener una buena actitud, fíjate bien, eso está muy interesante. El otro día escuchaba esto que decían, es que en una circunstancia compleja, tener una buena actitud no significa estar, choqué mi coche, no, tener una buena actitud es simplemente tomar las cosas, como decimos siempre, con neutralidad, uh-huh. ¿no? Me pasó esto, no está padre, ¿qué podría yo hacer? Pues negocio, veo, se va a ir al seguro para que lo arreglen, cuánto tiempo, cómo puedo yo mejorar eso, qué puedo aprovechar para sacarle, ¿no? Jugo a esa situación, si es que la hay, si no, pues simplemente la paso y listo, uh-huh. pero con una buena actitud. La mala actitud sería, no, porque yo, todos confabularon para que hoy en esta esquina o sea, y no es así. No, o que te quieras desquitar con la gente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No, bueno, eso ya sería peor, ¿no? Todavía peor. Oye, aquí tenemos una pregunta. Saludito. Dice, hola, Dinámico. Ay, muchas gracias. Más bien es saludito. Yo sí, más que preguntar. Sí, es saludito. Muchas gracias, que siempre nos están ahí acompañando. Muchas gracias por Osornio, gracias por estar. Ajá, que ahora no preguntó mucho porque él es muy activo siempre que nos está ahí. Sí, siempre nos pregunta cosas. Hoy pero nada más nos saluda. Hoy nos saluda. A lo mejor no está entendiendo nada. A lo mejor sí todo lo que dije no entendió nada. Según nosotras estamos muy clarísimas y así de, ¿qué dijeron ahora? Pero bueno, oigan, pues muchísimas gracias ya llegando al final de esta emisión. Muy contentas estrenando este horario nuevo. Estamos haciendo transmisión en vivo, pero recuerden que estamos ya a las 7 p.m., entonces por favor no dejen de ver, no nada más nuestro programa, esa es una gran invitación, sino todo lo que aquí se les ofrece en REC Radio Empresarial, que tienen grandes temas de diversidad variada,
que puedes encontrar muy interesantes. Entonces, no dejes de visitar todos nuestros programas. Acuérdate que también estamos en plataforma de YouTube, etcétera. Y bueno, a nosotras nos puedes contactar y encontrar en cualquier plataforma como Mapping México o Mapping MX. Y pues hasta que nos volvamos a ver, la invitación sería... Mantente automotivado. Nos vemos.